Bienvenidos una vez más al podcast de El Año en pocas palabras. Estamos comenzando la tercera temporada y estamos otra vez, padre, listos para aquí seguir. Con un poquito de mocosera. Sí. Estos cambios de clima y bueno, un montón de situaciones nos tienen así medio. Así que si nos escuchan diferentes no es por nada. Bueno, y lo que le pasa al hijo le pasa al padre. Eso es lo peor del caso. Pero bueno, estamos ya en el episodio número 12 y hoy vamos a entrar en una nueva temporada. Estamos en la nueva temporada. Exactamente. ¿Y de qué vamos a hablar en la nueva temporada? Esta temporada hemos planificado con todo el equipo y todo el mundo tratarla de las emociones. Bueno, qué importante hablar de eso, ¿eh? Porque las emociones, a no ser que esté muerto, no tendrán ninguna. Exactamente. Entonces pensamos que esta temporada podía ir un poco más dirigida a, bueno, voy a un adelanto de los demás episodios que vienen, hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, Sí. hablar de cosas que mucha gente que reprime sus emociones piensa que está bien, pero que ya cuando lo estudiamos, pues te das cuenta que las emociones sí son necesarias. Y cuando tú lo ves en términos cristianos, también a veces reprimen las emociones, ¿eh? Y vemos la escritura que Dios tiene emociones, el Espíritu Santo tiene emociones. Pero hoy vamos a hablar acerca de mi miedo más grande. No sin antes pedirle ¿qué? No sin antes pedirle de que por favor se suscriba a nuestro canal en YouTube. Si lo está viendo en YouTube ahorita, comente, tómese 3 segundos para suscribirse, activar las campanitas, comente ahí unas manitas o lo que sea. Si está en Spotify, escúchelo, guárdelo, descárguelo, ponga su reseña. No le toman más de 3 segundos hacer todo eso y eso nos ayuda para que este podcast pues se siga expandiendo y sigamos llegando a más personas. Bueno, hoy hablamos de este tema tan importante acerca del miedo, que también se hablará como el temor, traducido como el temor. Pero el miedo es natural, es una emoción natural. O sea, tener miedo no es pecado, no es maldad, pero el problema con el miedo es cuando el miedo se te vuelve un hábito. Ya. Y entonces ahí vienen los problemas de las personas. Usted ha padecido de miedo. Vos has padecido de miedo. Claro. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Un perro, una culebra, una tarántula? Antes cuando... ¿Dormir solo? Sí, antes dormir solo porque en la noche sentía que había alguien que me miraba o algo así. Bien. De hecho, que te gritaba en la noche porque yo decía que veía cosas. O sea, parece película de terror mi infancia, pero sí me daba miedo eso. Es cierto. A todos creo que lo oscuro... pero el miedo es creativo, ¿sabía? ¿Verdad? Ajá. El miedo crea cosas. Por ejemplo, un ruido. Tu imaginación corre al 100 por 1 y ya crees que son ladrones. Ajá. Y es un gato que está peleando con una gata, queriendo tener gatito. En el techo. En el techo, hay que el chicharrón. Quiebran las láminas, que bárbaros los gatos. Pero bueno, otro tema lo vamos a hacer. Pero vemos el miedo. Clínicamente es tratado, psicológicamente es tratado. Pero cuando tú te vas a la raíz del corazón de las personas, te das cuenta que hay un problema. Y el problema es que no tenemos ese dominio, aprender a tener ese dominio y enfrentar los temores. Y la mayoría quedamos paralizados. Por ejemplo, si hablamos de negocios, yo que trato mucho ese tema hoy, veo mucha gente con miedo. Y en verdad yo he tenido miedo. Claro. Eso es mentira que yo me arriesgué y no, hello, eso funciona así porque tú tienes que tomar decisiones. Entonces, el miedo paraliza una inversión, paraliza un muchacho que está por graduarse, puede paralizar el matrimonio, el temor a si se traiciona, si te engañó o no te engañó. Y todos los temores tienen un conflicto porque detrás de un temor siempre habrá un demonio, un diablo, que intenta hacer eso real. Porque mira bien, entre más ese temor que tú tienes crece en tu corazón, sí, es más real cada día. Claro. Es más real. Por ejemplo, alguien que ha escuchado que van a quitar a todos los empleados del departamento de él. Con ese recorte de personal. Que hoy es normal. Esa persona está estresada, esa persona llega a la casa con enojo, peleando con su esposa y al final no lo quitan. Pero él estaba tan seguro
que lo iban a quitar por el miedo. Y ¿sabes cuál es la cuestión con este sentimiento, con esta emoción humana? Es que el mismo Job dijo algo que a mí siempre me ha despertado, tener cuidado con el temor y no dejarlo pasar como algo normal. Claro. ¿Verdad? Job dijo, el miedo que tuve, eso me vino. O sea, que lo que te está diciendo que cuando tú entras en ese proceso emotivo del temor, si tú continúas ahí, vas a abrir una puerta a que aquello a lo cual tú le tienes miedo se vuelva realidad. Se vuelva realidad. Uh-huh. El hombre que pasa muchas veces con mucho celo, con mucha desconfianza de su esposa, muchas veces ese celo está fundado en el temor. Exactamente. Que la mujer es muy linda, él tiene baja autoestima, la mujer es preciosa, es un modelo, es un bombón, como dicen ustedes. Y el hombre se mira feo, gordo, mejor ponga a hacer ejercicio. Y ese temor a él lo mantiene en celo. Le revisa el teléfono, pasa peleando con ella, hasta que se vuelve realidad. Sí, viceversa. Y creo que de ahí es donde parten las relaciones tóxicas. Porque por temor, por ejemplo, hay alguien que conozco que, pues todo el mundo sabe que el novio de ella es medio tóxico, pero con mi hermana siempre hablamos y decimos, yo creo que esta persona no deja a ese novio por temor a que no va a encontrar a nadie más. o por temor a que... está en el último vagón. Ajá, quizás algo así. Y ahora que lo estamos hablando así, claro, el miedo es el que provoca... es el que provoca todo eso. Que al final se den relaciones tóxicas e inseguras. Por el miedo a fracasar o por el miedo a ser infiel o lo que sea. Y eso que pasa con el temor te vuelve inseguro. Entras a un espíritu de competencia con los demás. Eso es lo miedo. Eso es lo temor. Temor a que otro sea mejor que tú. Temor a que otro tenga más que tú. Temor a que tu posición pueda perderse en cualquier ámbito. Entonces, el temor tiene esa cualidad. La segunda cualidad, señores, es que si usted insiste en el temor y no busca controlar los miedos hasta darse cuenta que usted tiene la capacidad para sobreponerse a cualquier cosa, mucha gente hasta ha apostatado de la fe. Es decir, se ha apartado del camino por el mismo temor. Bueno, dependiendo de dónde se congregue, hay iglesias muy calcitrantes, sí, donde ahí no se peca, solo con la mente porque nadie mira. Pero ahí sí te miran haciendo algo inadecuado, una ropa inadecuada, pues hay un temor en esas iglesias porque el pastor predicará exactamente de eso y las personas prefieren irse al mundo en vez de haber enfrentado el hecho de que aunque las personas pongan un estándar para los cristianos, ya Dios puso un estándar, señores. Basta ya de estar poniendo estándares. O sea, porque la iglesia pasa eso. Mucha iglesia predica. Le quiere poner patas y cola. Es algo que ya Dios dijo, ser santo como yo soy santo. Pero la santidad no dice que no te vas a equivocar. Perdóname. Claro. O sea, los ejemplos vivos de la Escritura. Un David que tenía el corazón de Dios y pecó. Sí. Un Pedro que vino a ser la cabeza de la iglesia también pecó. Y no digamos un Judas que dice hasta o sea, entonces, pero cuando las iglesias tienen ese estándar y empiezan a ver a la señorita y mira cómo se ve, y ese temor los aleja, no los deja servir, no los deja sentir el gozo que se debería sentir cuando nosotros nos congregamos. Entonces, señores, los temores, en primer lugar, abren una puerta al mismo infierno. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estoy hablando se te va a hacer realidad. Se te va a hacer realidad. La gente dice, ¿y si fracasa? Y yo siempre le pongo al fracaso. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si lo gano? O sea, la relatividad está en tu corazón. ¿Qué siente tu corazón? Alguien me decía hace unos minutos. Y me decía, y mire, me decía, ¿y si pierdo el dinero? Y le digo yo, oiga, si usted se lo gasta, ya lo perdió. Pero si usted hace con ese dinero algo, probablemente también lo pierda. Pero probablemente usted gane. Ahí está. Entonces, el temor, fíjate bien, es contrario a la valentía. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Y os dio un espíritu de ¿qué?
Un espíritu valentía. De valentía, no de temor. Ujú. Entonces, el temor es contrario al Espíritu Santo y hay que tenerle cuidado. Tiene temor a que le quiten la casa. Yo no sé si tú recuerdas en tu edad, cuando pasamos la gran depresión financiera en nuestra familia. El banco me dijo que me iba a embargar la casa. Y pasó mucho tiempo diciéndome lo mismo. Claro, voy a ser honesto. Al principio me preocupé. Me daba pesar por mi esposa, por ti que estabas pequeño, por tu hermano que estaban más pequeños todavía. Pero yo fui venciendo ese temor poco a poco. Ok, ¿cómo? ¿Cómo se vence el temor? A través de la fe. A través de la fe. O sea, la fe vence el temor. Porque la fe es la que cambia diagnósticos. Ujú. La fe es la que cambia estatus. La fe. Entonces, yo me recuerdo que cuando yo tenía ese temor, ¿verdad? Fíjate cómo fue mi experiencia. Por aquellos que dicen, a veces cuando te miran ya con un carro, ya te miran con viajando, ya la gente piensa que uno ya vino con todo eso. Y no, en ese proceso yo me recuerdo muy bien, por cuanto yo antes había sido empresario, manejaba cuentas, administraba el dinero y siempre había. Cuando nos llegó la prueba, esa prueba tan dura, yo digo que cualquier prueba es dura, pero la económica como que se vuelve más dura. Más dura. No sé, pero yo me recuerdo muy bien que pasar del estatus de tener aire acondicionado a tener que vender los aires acondicionados no fue fácil, pero yo tenía temor. En el proceso, tu hermanito Caleb, te recuerda, nació un niño down, con afecciones por todos lados. Sí. A los 3 días de nacido, primera operación, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, llegamos al punto en que ¿cómo se llama esto? Las tarjetas de crédito. Se sobregiraron. Me metí en deuda porque tu mamá tuvo que viajar a Italia por 1 año con tu hermano por una operación. Y en 1 año tuve que suministrarle como podía. Se me quebraron las empresas, los negocios, etcétera. Pero quiero decirte esto. Esa psicosis que te mete los cobradores de deudas. ¿Alguien conoce alguno? Y si usted trabaja en eso, arrepiéntase, hombre. Los usureros. No, hijo, no. Los de los bancos. Las compañías Ajá. que te cobran, que te llaman, da, algo así, no sé cómo se llama. Y yo me recuerdo que había una compañía en el país no había regulado. 1, el hecho que le otorgaran crédito a la gente. 2, el hecho que cualquiera te amenazaba. Y me amenazaban. Y me decían. Le vamos a quitar todo. Todo. ¿Y qué me iban a quitar si estaba ya pelado como pollo? Yo me recuerdo que llegué a este punto, mira, hijo, llegué a apagar mi teléfono. Y cada vez que miraba los números, me daba miedo contestar, porque era otra persona que me iba a decir cómo iba a terminar, que me dictaba mi destino, porque lo estaba escuchando. Un día, yo me encerraba a orar, porque aquellos quieren componer el miedo con orar. No, está bien orar, pero habría que ver estar orando. Yo por el gran temor que tenía, yo me recuerdo que tu mamá sufría mucho porque yo me encerraba horas, pasaba toda la mañana encerrado, llorando a Dios. Era solo miedo. Yo no estaba soltando fe para que Dios contestara. Yo estaba, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí si soy tu siervo? Es que creemos que por servirle a Dios las cosas van a pasar siempre, sea le sirva o no. Y yo me recuerdo que al final, un día, después creo que de 1 año de sufrir de esa manera, que teníamos la iglesia creciendo, yo un día me recuerdo que estando encerrado le dije, Señor, perdóname, porque le he tenido miedo al fracaso. Le he tenido miedo al diablo. Y me recuerdo que agarré el teléfono y mi esposa, tu madre, yo me recuerdo que ella decía, ¿qué va a hacer? Porque ya me había visto un cobarde. Y ella se casó con un macho. Cuando yo tomaba era un macho. Ahora es un cobarde. Y empecé a contestarle de esa manera al banco. ¿Sabe qué? Porque me decían, usted que es pastor, no puede estar usted engañando, que mire que usted debe. Mi Dios le va a pagar. Y empecé con una tonalidad. Yo me recuerdo que empecé a investigar. Mira el temor cómo te detiene. Porque yo estaba víctima de lo que me iba a pasar según ellos. Y hay un consejo aquí a la gente que tiene problemas financieros. Empecé a averiguar qué derechos tenía.
Y me di cuenta que tenía derecho de amenazarlo yo también a ellos. Y mira, y me llega la llamada, el primero. Y que mire, que lo vamos a embargar y que estamos a punto. Y que usted... Y le decía, ok, le decía así. Usted no tiene el derecho de ofenderme, tiene el derecho de cobrarme, pero no de maltratarme con su voz. Pum, llamaba a la DPC acá, que es la que es reguladora, la Defensoría del Consumidor. Llamaba y le decía, mire, al ratito ya no me hablaba el mismo, lo tenían que cambiar. Y otro. Y me la pasé mientras Dios abría puertas. Lo que trato de decir con esto es que yo estaba paralizado, solo sufriendo, aguantando palos. Eso es el miedo. Eso es el miedo. ¿Y qué fue lo que me dio realmente a mí paz? Que lo enfrentara el miedo. Claro. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a manejar. Sí. Desde una bicicleta hasta un automóvil. Sí. ¿Y cómo se quita el miedo? Haciéndolo. Haciéndolo. Ahí está. Entonces, tú igual tienes un temor. Todos los temores tienen algo. Son infundidos por un pensamiento. Un pensamiento infunde ese miedo. Claro. ¿Y nosotros qué hicimos? Toleramos ese pensamiento. Y al tolerarlo, se fue haciendo más grande hasta que fue real en nuestra vida. Entonces, cuando tú enfrentas... Mira, el miedo es como un perro. Y ese perro te ladra y te ladra. Y tú le tienes... Entre más miedo le tienes, ¿qué hace el perro? Ladra más. No, de hecho, antes que sigas, que no sé si tú te acordarás, yo iría quizás como a segundo grado, algo así, que mi mamá nos mandó a la casa de alguien con mi primo a traer unas cosas y había como un muro atrás de nosotros y yo ya había ido a esa casa porque teníamos una célula, un grupo de amigos ahí, ¿va? Que nos reuníamos. Entonces yo ya sabía que en ese pasaje pequeño habían muchos perros. Entonces yo vengo y le digo a mi primo, mira, si salen los perros, vos relájate, vos seguís caminando, ignoralos, no te van a morder. Dicho y hecho, llegamos casi a la puerta de la casa y salieron como 5 perros de 3 casas diferentes y nos acorralaron a los 2 ahí. Y yo me acuerdo que lo que yo le dije a mi primo, él sí lo hizo. Él se fue caminando bien despacio y me dejó a mí ahí. Yo que le di el consejo me quedé ahí quieto, paralizado. Tanto así que pues, salí corriendo, los perros me persiguieron, me caí, me raspé toda la pierna. Pero justamente eso, pues el miedo te paraliza. El miedo no te deja pensar con claridad. Y muchas veces la solución era tan sencilla como simplemente darle la vuelta y caminar como que si no hay nada. O haberle llevado galleta al perrito para darle ahí. Haberle llevado galleta al perro. Eso es lo que pasa. Pero mira que hay gente hasta muy, muy equivocada. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Y tú ves la escritura que dice que el diablo anda como león. Rugiente. Pero la pregunta ¿es un león o no? No, dice como león. Es decir, él aparenta ser león, él ruge, pero es un chihuahua. Ahí que va saliendo ahí una ratilla. Pero lo engrandeces tanto que empiezas a decir tú, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo cambiar esto, yo tengo esta adicción. O tú estás haciendo muy grande algo que no es grande. El pecado no es grande. Es más grande Jesús en nosotros. Amén. Entonces, pero cuando tú te dimensionas así, el miedo a fracasar en el evangelio, señores, todos hemos fracasado de alguna o de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y es único en su perfección. Y si nosotros no fracasáramos, entonces fuéramos como Dios ya. Y entonces ya tendrían que a nosotros postrarse ante nosotros. No. Y yo creo que quizás muchas veces, como tú decías, muchas veces quizás intentamos resolver de lo grande a lo pequeño. Okay. Y creo que, al menos de manera personal, yo considero que pues vamos venciendo temores y cada temor es una batalla. Pero hay temores que son más pequeños que otros. Claro. Un temor como, por ejemplo, yo me acuerdo que antes me daba pena pedirte permiso para poder salir con mis amigos. Porque yo tenía miedo de que me fueras a decir que no y pues de quedar mal. Pero eventualmente eso fue cambiando.
Y ahora pues ya es diferente. Ahora sí te pido permiso, pero ya no lo pienso mucho. Ahora Solo te vas. Y en el camino me estás pidiendo permiso. No, tampoco. A lo que quiero llegar es, muchas veces creo que es más fácil si nosotros enfrentamos el temor con la fe, pero comenzando con las batallas pequeñas, las batallas que tenemos enfrente. Claro, quizás para uno pensará que está en la misma posición tuya de las deudas. Claro, vencer el temor de que te estén cobrando es como enfrentarte a escalar el monte Everest. Pero si enfrentas pequeñas cosas como aprender a manejar, Claro. o como aprender otro idioma, o emprender un negocio o un instrumento, creo que esas son las pequeñas cosas que al final nos van fortaleciendo para que cuando nos tengamos que enfrentar a la montaña grande, bueno, entonces ya estamos preparados para aceptar ese reto. Es como cuando te dicen a ti, yo no sé para qué nací, no encuentro mi propósito. Pruebe. Sí. Pruebe, o sea. Creo que les decimos aquí en la iglesia todo. Sí, porque ¿cómo salen los músicos en la iglesia? En la iglesia no se contrata un combo, gente pagada, sino que una banda, gracias, sino que van llegando a la gente y empezamos a hacer pruebas, pero te das cuenta, hacemos un casting. ¿Cuánta gente escuchó? Y no fue. Ajá. Y si no, pues sí. Y si y si les preguntaste, dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me digan que no o algo así. Y nosotros, en la experiencia que tenemos músicos hechos en casa. Aquí probaron, se quitaron el miedo y lo lograron. Señores, el miedo no factura. El miedo no hace rico a nadie. El miedo no mejora el matrimonio. Sí. El miedo paraliza sus sueños. El miedo lo hace retroceder en vez de avanzar. Entonces, ¿cuál sería el consejo de esta mañana, de este podcast? ¿Cuál sería el consejo entonces? Enfrentar el temor con la fe. Número 1, enfrente todo tipo de temor. Todo tipo. ¿Sabes que mucha gente se llena de amargura por el temor? Porque quiso creer en el temor que no lo quería. Y quizá lo amaban mucho. Pero quien lo amaba no pudo expresarle. Y perdieron relaciones. No. Enfrente todo tipo de... yo soy una persona... Mira, tu madre, que es cosa seria, ¿verdad? Esa mujer sí que me tiene cuadriculado. Ella dice que yo soy un hombre tímido. No sé a quién es el que piensa que yo soy un hombre tímido. Y me lo vive diciendo. Y en verdad lo soy. Y yo tengo que vencer todo eso todos los días. Por ejemplo, tú me invitas a una reunión. Si yo voy a predicar, no tengo ningún problema. Porque yo tengo el control. Pero si tú me dejas en un auditorio con gente que no conozco, yo saludo a medio mundo, buenos días. Pero de ahí pasar al siguiente paso. De las conversaciones. Me cuesta. Porque quizás siempre he tenido esa represión en mi corazón. Que de pequeño mi papá tenía la razón en todo. Y tú no podías hablar hasta que él te diera la razón de que hablaras. Probablemente. Entonces, yo me enfrento todo el tiempo con eso. Y busco la manera de relacionarme porque hay un miedo al rechazo siempre. Entonces, enfrente el temor donde quiera que lo tenga. Ruido, sonido. Hay gente que ha hecho demonios en su cuarto y se mueven las cosas. En vez de decir, diablo, ordéname la cama. No, tiene miedo. Y el miedo trae demonios. Sí, cierto. Es cierto. Por eso un consejo a la gente muy pequeña. No le permita ver películas de terror. No lo haga, porque todavía no tienen el carácter definido. Como si no estás preparado para eso, puede ser peligroso para el niño, pues, ver películas de miedo. Exactamente. Entonces, es donde enfrentar el miedo es, creo, el primer paso que la gente debe dar. Yo, tú, todos los que están aquí, los que están viendo, enfrente todo miedo. Yo me recuerdo que yo tenía un miedo. Mi mamá me decía, mi papá tenía la seta del zorro. Era un hombre de mujeres. Mi madre era una mujer muy conservadora. Y ella tenía un miedo que mi papá la estuviese engañando. Y mira, voy a hablar el enfrentar el temor al lado negativo. Y yo me recuerdo que mi mamá lloraba y la escuchaba deprimida por su esposo. Y que tu papi me engaña. Yo decía, ¿cómo mi papá? Mi papá, porque para mi papá, a pesar de que era bravo, para mí era un ídolo.
No, papá no puede hacer eso. Un día me recuerdo, yo tenía esas bicicletas de contrapedal, de llanta dura, y me fui a una cosita chiquita a buscar a mi papá. ¿Y a qué me encontré? Encuentro su carro, un Valiant del 70, con su amante. Mira, enfrenté el temor, pero no tenía la edad para lidiar con un problema tan grande. Claro. Ahora, yo me quité el temor, porque dije, bueno, mi papá aquí sí que no. Y me fui donde mi mamá, en mi edad tan chiquita, y le fui a decir a mi mamá lo que mi papá estaba haciendo. Yo causé, al final, quizá no el prematuro divorcio, sí, quizás iban a divorciar mañana, pero el hecho es que tomé el temor y el temor me causó un daño a mí, que yo violenté algo que al tiempo se iba. Entonces, enfrente los temores. Así en el enfrentarlo, usted tenga que sufrir un poco. Sí. O tenga que de repente pues tratar de vencer aquello que usted no quiere vencer. Mira, ya me voy. El tiempo se acabó. Para ir cerrando. Pero mi Biblia dice que más fuerte que una muralla es un hombre que se vence a sí mismo. Es decir, el temor no nace afuera. Nace adentro. Nace adentro. Entonces, ¿quién tiene el poder para vencerlo? Eres tú, donde quiera que tú estés. Y lo segundo, y cerramos este podcast, la fe. Sí. Si el temor provoca cosas invisibles, también la fe mata el temor en lo invisible. Porque la fe tiene el poder creativo también. Claro. En vez de creer que lo van a quitar, mejor empiece a orar que le van a ascender. O que le van a otra. Exacto. En vez de creer que en la compañía que está invirtiendo va a quebrar, ¿para qué metió? Mejor crea que va a prosperar. En vez de creer que las ventas sí están malas, es cierto, pero sobreponga el temor para traer creatividad, ideas, para cambiar marketing, para cambiar cosas y hacer del temor al final una bendición para nosotros. Y yo creo que una frase quizás o una palabra que surgió en lo que se preparaba el tema para hoy era que es preferible tenerle temor a Dios que vivir del temor. Exactamente. Entonces, yo creo que quizás es como un pequeño consejo, pues, o sea, preferirle tener temor a Dios por las cosas que estás haciendo y arreglar tu vida que vivir del temor, porque al final el temor, pues muchos jóvenes que yo conozco no tomaron o desperdiciaron oportunidades de becas por temor. Porque la familia quizás le empezó a decir, ¿y qué vamos a hacer si tú te vas? ¿Y qué? Pero yo prefiero vivir del temor a Dios y que si Dios me puso esa puerta, pues vamos a yo cerrarme las propias puertas por miedo. Entonces, quizás ya para cerrar, sí, ya vamos cerrando con esto. Pues solo para recapitular, ¿no? Hay que vencer el temor, comenzando con las batallas más pequeñas que tengamos que lidiar, como dormir con la luz apagada, dormir con la luz apagada o lo que sea. Y lo segundo, vencer con la fe. Exactamente. Y al final, no acepte el temor, no lo tolere, no lo reprima, no lo guarde. Sáquelo, córtelo, vénsalo, hágalo y verá que usted experimentará un cambio en su vida. Mucha depresión, tristeza, agonía, histeria nacen del temor. Sí. Es decir, si yo quito el temor, esas cosas también desaparecerán en nuestra vida. Así que, señoras y señores, el temor no es de Dios y por lo tanto desechémoslo, botámoslo, y la fe sí es de Dios, la valentía sí es de Dios, el valor, la osadía de hacer las cosas que otros perdieron porque tuvieron temor. Donde otro fracasó, usted puede vencer. Así es. Donde otro quedó quebrado, usted puede prosperar. Así es. La diferencia, mire lo que los otros hicieron y probablemente cogieron temor y por eso fracasaron. Y usted corra con valor la batalla a la cual Dios nos ha puesto. Así que esperamos que este podcast
le haya traído bendición Así y es. una palabra para salir adelante en esta temporada. Así es. Y antes de irnos, no olvide, si aún no lo ha hecho, darle like. Si está viendo este podcast en YouTube, darle like, comentar ahí. Escriba cuáles miedos ha superado, o escríbanos ahí cuál ha sido uno de sus grandes miedos. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando ya de más emociones ahí la semana que viene. Así que, pues, gracias y nos vemos a la próxima. Ok, esto fue En Pocas Palabras. Adiós. Bendiciones. Salud.